En este preciso momento saludamos a nuestro invitado Darío Herrera, exministro de Transportes y Obras Públicas, para conversar precisamente con el programa propositivo de Manaví. Muchísimas gracias, Darío, por siempre atender las conversaciones con este espacio de opinión. Quiero pedirle a la producción que por favor me ayude con ese cuadro que es importante, porque aquí voy a plantear la primera pregunta. Miren ustedes cómo están esas barras desde el año 2008 en adelante. Vamos a revisar este cuadro que es sumamente importante. 2008 en adelante. Las inversiones en obra pública, cómo fueron aumentando desde esa época, y en el 2013 es el pico más alto de inversión, que está en 1.700, 1.600 y hasta 1.500 millones de dólares. Pero cómo después del 2016, 2017, empieza a decaer la inversión en 900 millones y algo, después en 400 en el 2018, en 391 en 2019, y ahora que estamos en 2024 tenemos una inversión de 142 millones de dólares. Es decir, en los últimos dos gobiernos se ha reducido sustancialmente la inversión en obra pública. Y aquí le planteo la primera pregunta, Darío. Estas inversiones que vimos en este cuadro es lo que hace que la gente extrañe las obras de los 10 años de la Revolución Ciudadana, y hoy vemos que han disminuido considerablemente. Bienvenido. Gracias, Pedro Clotario. Un placer siempre estar en tu programa y efectivamente... El gusto es nuestro, Darío. Lo que tú viste en el cuadro es real. Esa información la recabamos nosotros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La barra azul es el presupuesto programado para ese año y la barrita color naranja es lo que se ejecutó o lo devengado. Claro. Tú ves ahí a inicio del 2008 un gran presupuesto y obviamente no se ejecutó mucho, pero a medida que pasaron los años, con el pico en el 2013, ciertamente se ejecutó muchísimo dinero en obra pública, y después tú ves un pico nuevamente en el 2016 y 2017 que corresponde también a fondos de la reconstrucción de Manaví que salen a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero en todo caso, lo que tú ves desde el año 2009 hasta el 2014, esta es la gran obra pública que se hizo en gobiernos anteriores. Mucha de esta obra cuestionada, mucha de esta obra se indicó que iba a durar 30 años, claro, vías, entre otras obras. Muchas que han sido causal de actos y procesos legales que han evidenciado corrupción. Obras que ahora muchas de ellas no se necesitaban. Se ha determinado que no se necesitaban. Y en todo caso, siempre dejó esto en la mente de los ecuatorianos, ¿no? Financiada con créditos, con altísimo precio del petróleo, primero. Segundo, con créditos multilaterales. Y tercero, con fondos inclusive de la seguridad social. Y finalmente, la reconstrucción de Manaví. Claro. Y hasta preventas de petróleo. Entonces, es decir, fue una gran farra de dinero que se tradujo en obras... Claro. Que no duraron esos 30 años como... Claro, ahí le interrumpo, Darío, una gran farra de dinero, pero que... Ahora es como que tienes un chuchaqui, ¿no? Es como que se acabó la fiesta y tú ves los siguientes años con esas ejecuciones y presupuestos muy bajos, y simplemente porque no hay plata y porque el país ya no puede endeudarse más. Oiga, pero tenemos ahí, en esa época, del 2008 al 2016, Darío... Podría generar, pero no tiene la capacidad. Desde el 2008 al 2016... En esta época que usted menciona, hay un promedio de más de 1.000 millones de dólares en inversión. Una inversión definitivamente irrefutable. Entonces, ¿por qué usted menciona que fue una especie de farra y posteriormente vino el chuchaqui? Sin embargo, para los ecuatorianos quedó una obra importante en vías, en puentes, en hidroeléctricas, que permitieron no solamente mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino que también generó reactivación económica en todos los estratos sociales, incluidos desde la clase más baja hasta la media. Sí, pero cuidado, es lo que extraña al pueblo ecuatoriano. Falacia, Pedro Clotario. El tema es que el modelo no es sostenible porque el Estado lo hace siempre con estos ingresos extraordinarios que no son permanentes, como el precio alto del petróleo, son cíclicos, ¿no? Y cuando no tiene ese dinero, recurre a los fondos de ahorros del Seguro Social y a deuda a muy alto costo. Entonces, cuando todas esas deudas y todos esos créditos se acaban, es decir, el acceso a esos dineros, lo que tú tienes a final de cuentas es gobiernos nuevos, como el gobierno del presidente Moreno y luego el presidente Lasso, que se vieron ante un escenario económico y fiscal completamente adverso, donde todo lo que ingresa
no cubre todos los gastos y te queda un presupuesto muy pequeño para poder reinvertir. Entonces, claro, suena muy lindo, ¿no? De decir, chévere, sigamos endeudándonos para poder seguir haciendo esa obra. Y no importa si la necesite o no, y no importa si exista corrupción o no, pero eso es un poco irresponsable de todos los ecuatorianos. Es la realidad. Yo está bien, yo doy fe de que las obras se hicieron, muchas de ellas de malísima calidad y cuestionados procesos, y obras que no se necesitaban nuevamente, pero los ecuatorianos debemos ser un poco más responsables y no caer en eso, ¿no? Yo creo que cada uno elevando esto a una economía familiar, tiene que pensar si mi familia es de, no sé, esposa y un hijo, no tengo que hacerme una casa con 7 dormitorios, no la necesito, ¿no? Y no la tengo que hacer al triple del costo, ¿no? Es una pequeña analogía para decir, ¿sabes qué? Hay modelos de crecimiento y hay modelos también de poder delegar esta inversión al sector privado, que invierte, recibe su utilidad y después estas obras generan y se quedan para beneficio del Estado, de todos los ecuatorianos, y el Estado podría evitar hacer estas inversiones bajo un modelo estatista. Lo mismo sucede en el tema eléctrico ahora y estamos sufriendo hoy los estragos de algo similar. Muchas obras mal hechas que no se pueden mantener con un modelo de gestión caduco y que ahora nos pasa la factura. De lo que usted acaba de mencionar, yo tengo 2 interrogantes, pero no puedo dejar de pasar por alto. A ver si por favor producción me ayuda nuevamente con el cuadro, que quiero hacer una consulta. Porque en efecto, entre el 2013, 2014 y 2015, observamos que existió una inversión sumamente importante en materia de obra pública. Pero mire usted que ya en el año 2015, sobre todo, empieza a descender esa inversión, pero nuevamente se repunta con los fondos que provienen del Fondo de Reconstrucción, precisamente después del terremoto. Es decir, que ya venía en descendencia la inversión. Si no hubiese pasado el terremoto, el correísmo terminaba también asimismo con inversiones bajas o medianamente bajas, Darío. Es correcto, ese año, especialmente el año 2016, se utilizaron alrededor de 800 millones de dólares, de eso que tú ves ahí, de Fondo de Reconstrucción, que fue todas las donaciones, el dinero en efectivo que se recibió. Y después de eso tú ya ves cómo va descendiendo, ¿no? Ahí se utilizaron los créditos. Con ajuste fiscal en el gobierno del presidente Lazo, y especialmente en mi administración en el año 2022, tú puedes notar en el cuadro un repunte. Nosotros ejecutamos 316 millones de dólares en el año 2022, absorbiendo una serie de obras que estaban inconclusas. Todos los hospitales, acuérdate, que se venían construyendo desde hace mucho tiempo atrás, fue ese gobierno y nuestra administración la que terminó esos hospitales, esos colegios, el aeropuerto de Manta, entre otros, obras de infraestructura muy grandes. Entonces, ahí tuvimos un repunte, pero nuevamente viene la inestabilidad política, riesgo país, la muerte cruzada, la transición a un nuevo gobierno, y los procesos se paran, simplemente se paran en la curva de aprendizaje. Y la inseguridad que vive el país es muy dura en estos ministerios, por lo menos 6 meses, y las barras que tú ves después, en el año 2023, que tuvimos el cambio de ministros, y ahora en el 2024, pues refleja la realidad. Mira, en el 2023, yo salí en el mes de mayo, vino un nuevo ministro a terminar el año, no cumplió con lo que estaba programado, entonces claro, bastante bajo, y para este año 2024... La hora de vengada que le llaman, ¿no? Bastante bajo en el 2023, en comparación con la inversión. Porque no se hizo el seguimiento, ¿no? Y por más que yo hice una transición ordenada con el ministro Ron, lamentablemente los equipos fueron cambiados y hasta que estas personas aprenden, porque es un periodo de adaptación, se le fue el año y tuvieron que entregar el gobierno al presidente Noboa. Ahora, en el año 2024, si tú ves ahí, esa es la barra original de 142 millones de dólares de techo. Eso se ha incrementado a 207 millones de dólares ahora y hasta el momento llevan ejecutados 70 millones de dólares. Y faltan 3, 4 meses, o sea, llegarán a 100, 110, casi va a ser igual que el año pasado. Entonces, en los últimos 7, 8 años, el pico de mayor inversión del ministerio se tuvo en el año 2022 bajo la administración y el equipo de trabajo que yo lideré, un equipo que se la fajó para poder ejecutar las obras y entregar todas esas obras que realmente estaban ahí trabadas, sin concluir y que ahora dan excelente beneficio a todos los ecuatorianos, ¿no? Darío, usted mencionó dentro de sus argumentos que durante ese tiempo en el que hubo la mayor cantidad de inversión en el país, en los 10 años del correísmo, ejecutaron obras de mala calidad y obras que no se necesitaban, como cuáles, por ejemplo.
Hay un par de vías por allá en el norte que daban hacia la frontera y que no conectaban con ninguna otra. Yo qué te puedo decir, hay obras que puede ser que tú... Las obras que fueron cuestionadas y que se decían que beneficiaban a ciertos sectores irregulares, ¿a eso se refiere usted? No, pero hay una vía en el norte, ¿no? De Colombia. que estaba conectando con una vía en Colombia, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es la que llevaba al puente de Mataje. Por San Lorenzo, por la provincia de Esmeralda, claro, que conectaba con Colombia. Esmeralda, ¿no? Pero tú no tenías ni siquiera la conexión en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿para qué haces una vía de ese tipo, no? Y así, es un tema de prioridades, ¿no? Yo siempre decía, para edificar o para generar las obras, tienes que irte a un plan estratégico, ¿no? Un plan que contenga programas, proyectos, acciones específicas y que resuelvan problemas de la sociedad. Es decir, ¿qué debo conectar primero? ¿A quién beneficio? ¿Dónde tengo la mayor utilidad por la política pública que yo voy a efectuar? No solamente la obra que el ministro quiera, y porque el ministro es Manaba, ahora tiene que hacer todas las obras de Manabí. No, por coincidencia en el 2022 había un presupuesto de 93 millones de dólares de la reconstrucción de Manabí, que yo acertadamente aceleré, porque es mi provincia, y de esos 93 ejecutamos casi 85 millones de dólares, que son todas esas obras que tú puedes ver. Estoy hablando ejecución, estamos hablando dinero en el bolsillo de los contratistas puesto en obras que es palpable. ¿Okay? No te estoy hablando de que se contrataron obras por ese monto y que recién se están haciendo. No, eso se pagó en ese año. Entonces, eso es lo que yo creo que se debe hacer ahora en adelante, ¿no? Y las necesidades de infraestructura son muy altas en el país. Mira, hay un estudio de la CAF que indica de que para que nosotros salgamos o crezcamos y salgamos del subdesarrollo como país en temas de infraestructura, nuestro país debería invertir por lo menos un 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura general, es decir, carreteras, hospitales, etcétera, pero de manera sostenida por lo menos 4 años, 5 años. ¿Okay? Y si quieres crecer a niveles de países muy grandes desarrollados, debe hacer lo mismo, pero con un 6% del PIB. ¿Okay? Yeah. Si ese 3% o ese 6%, ¿a cuánto ascendería en inversión en dólares? O sea, nosotros, ahí lo que tú ves en vialidad no llega ni al 0.5% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Okay, entonces, si la regla de 3 es que tú tienes que invertir el 3% en infraestructura, entre eso la infraestructura vial, ¿no? Y tú, hospitales, entre otras cosas, asume que sea un 1% o 1,5% del PIB, pues nosotros no llegamos ni a la mitad de eso, ni a un tercio de eso, ¿no? Entonces, ¿qué se requeriría ahora? Por lo menos 2.500 millones de dólares de inmediato como para poner un parche a la vialidad del país. Y sobre todo detener el acelerado deterioro de la red vial. Una cosa es que tú hagas obras nuevas, otra cosa es que mantengas lo que ya se hizo en el pasado. Es decir, todas esas vías que se hicieron ciertamente mala calidad o no, eso no está en discusión ahorita. En la época que tú ves esas barras bien altas, esas vías se tienen que mantener. Y si tú no tienes el dinero para mantener, se deterioran. Claro. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, tú tienes mayor chance de tener que invertir mucho más dinero para poder recuperar esa vía, repararlas o rehabilitarlas totalmente, ¿no? Y el Banco Mundial te lo dice, ¿no? $1 que tú previenes o que no inviertes en mantenimiento preventivo son entre 5 y hasta $25 que tú vas a tener que utilizar para poder rehabilitar o reconstruir. Entonces, ¿para qué esperar reconstruir? Y eso es lo que no hemos hecho en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el modelo estatista pensó de que si construye las grandes obras voy a tener la plata para mantenerlas. Y la verdad es que no se tiene la plata para mantenerlas. Y justamente, Darío, leí un contenido, una publicación en X, en el que usted cuestiona que precisamente que el 17% de las vías están en buen estado y estas son vías concesionadas, dice. Esto quiere decir que el camino que tenemos que seguir es la concesión, más no la estatización, porque una de las cosas que cuesta más que la obra es precisamente el mantenimiento, lo que dicen algunos técnicos. No sé si usted... Totalmente, Pedro Clotario, totalmente. Y el plan del presidente Lasso del 21 al 25 era subir de ese 17% a un 40%. Nosotros identificamos proyectos para subir a un 46%. Es decir, si no me sale algún proyecto, por lo menos llegamos a la meta. Y si tú te pones a ver, dejamos nosotros ahora... aprobados y que este gobierno ha honrado, ahora ha hecho la continuidad de esos proyectos, 7 ejes viales en todo el país, incluyendo la famosa Manta Quevedo, que es una vía principal y muy importante para
para Manabí con estudios de prefactibilidad con fondos no reembolsables del Banco Mundial. Esos estudios se entregaron hace unas 2 semanas atrás completamente terminados. Entonces, es la primera vía. Y así, estas vías sumaban alrededor de un 15% de la red vial estatal, si no es más, en modelo de delegación al sector privado. Y de nuevo, no es privatizar, es delegar la gestión, porque si yo no tengo plata, ¿no? Yo necesito un socio que venga y arriesgue conmigo, ponga la plata y después gane su rentabilidad en el tiempo, una rentabilidad acorde, una rentabilidad internacionalmente aceptada, y después esa infraestructura me la deje a mí luego del tiempo de la delegación. Es muy sencillo, así deberíamos funcionar, claro, sobre todo en las vías que permiten ese modelo y que son financieramente viables para que se pueda implementar. El 46% de las vías, decía usted, que se construyeron están en mal estado, y ese 17% que está en buen estado son vías concesionadas. Es decir, que cuando exista bonanza económica, más allá de hacer una inversión estatal, tenemos que buscar aliados estratégicos para que sean inversores y para que juntos, además de construir la vía o las carreteras, también le demos posteriormente mantenimiento. Y ahí es que hemos fallado en estos 18 o 20 años. Es correcto, y hay que decir la verdad, Pedro Clotario, siempre para la burocracia y para estos esquemas de corrupción del pasado, siempre era mucho más chévere hacer contratos de obra, ¿no? Y manejar la obra y manejar los sobreprecios, y yo no estoy diciéndoles nada nuevo, todo el mundo lo ve en las noticias a cada rato. Es que ahí sale el peaje, pues ahí sale el costo del peaje, mi querido Darío, cuando hay bastantes obras con volúmenes altos y pero por supuesto. Pero si tú cambias el modelo siendo realmente una persona que quiere a su patria. ¿Y qué plantea Darío o qué se debe plantear para cambiar el modelo para evitar privada, pues mucho mejor. ¿Y qué se debe plantear para cambiar el modelo para evitar esos vicios, esas taras que conllevan precisamente a los actos de corrupción? El Estado tiene que regular y el Estado tiene que garantizar por lo menos 3 cosas, que es la salud, la educación y la seguridad. ¿Okay? El resto de temas de infraestructura y todo eso, oye, lo tiene que manejar el sector privado vía delegación de estos. No existen sectores estratégicos ni especiales que solamente el Estado debe garantizar. El Estado no es muy bueno garantizando cosas como esas, porque lo que es de todo no es de nadie. El sector privado es más eficiente, más rápido, sabe cómo hacer las cosas, ¿ok? Y es un socio estratégico muy, muy potente que el Estado y los gobiernos de turno deben aceptar y deben saber trabajar. Por fin, desde el inicio del gobierno del presidente Lazo, vino esta nueva ola de alianzas público-privadas, se creó la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, ahora incluso tiene un rol más importante, ya puede gestionar y contratar directamente los estudios. En ese tiempo solamente coordinaba con los otros ministerios, quizá un poquito más burocrático. Pues bien, que continúe con ese trabajo y lo siga haciendo. Yo siempre estoy en contacto con ellos porque estoy promoviendo y empujando de que continúe la Manta Quevedo, la Montecristi y la Cadena, que por cierto ya se contrataron los estudios de prefactibilidad y estarían listos para fin de año, y así también la Bahía Pedernales Cojimíes, entre otras obras, ¿no? Estuve atrás también de empujar el contrato de los estudios de factibilidad de la Guayaquil Cuenca con la Korea Express Corporation, un contrato que yo dejé firmado en marzo del 2023, el año pasado, y que este gobierno ya ha honrado y están en conversaciones de muy buena manera para iniciar esos estudios antes de fin de año. Entonces, demora un poco, Pedro Clotario, quizás esta transición causada por la inestabilidad política, por tratar de votar un gobierno que estaba haciendo las cosas medianamente bien por temas políticos, pues ahora lo hereda este otro gobierno, y siempre esos traslapes de en qué circunstancias nuevamente se encuentra este gobierno con una crisis energética que probablemente también acarree estas lamentables consecuencias desde los sectores políticos y sectores sociales que están tirando los dardos ya para crear una inestabilidad, una nueva inestabilidad política. Que siempre lo hacen. Si aquí lo que hay que aplaudir es la continuidad. A mí no me importa quién haga el gol, con tal de que el equipo gane, ¿no es cierto? Yo he apoyado personalmente a este gobierno y a sus funcionarios. Lo digo claramente, el año pasado en la segunda vuelta yo voté por el presidente Noboa. Mi voto en las próximas elecciones será para la persona que decida, no tengo seguridad todavía, pero
pero por ahora he apoyado todas las buenas acciones que el gobierno ha hecho, he apoyado a los funcionarios, he entregado información directa, información importante para que los proyectos tengan la continuidad del caso, y lo hago no porque estoy yo afiliado a ningún partido, porque de hecho no lo estoy, ni porque quiero ser candidato a alguna dignidad, porque tampoco lo quiero ser, lo he hecho públicamente 1000 veces, sino porque yo estoy enamorado del progreso de la provincia y de generar mayores fuentes de empleo, porque no hay mejor negocio que invertir en la sociedad en la que vivimos, mi querido Pedro Cotario. Entonces, hacia allá debemos caminar todos, ¿no? Hay que seguir instrumentando entonces estas alianzas públicos-privadas, que es una de las grandes salidas para darle sustentabilidad a esas obras y también a largo plazo, a largo aliento, para no tener los problemas que enfrentamos ahorita, que vías que están abandonadas, y no sé si llamarlas por negligencia de los gobiernos o por falta de recursos o porque no se previeron precisamente esos recursos adicionales para darle mantenimiento a las vías que son sumamente costosas. Pero Clotario, y no solamente las vías, el puerto de Esmeralda necesita un operador privado urgente. Ha tenido paradójicamente, ha tenido la suerte contraria al puerto de Manta en los últimos 6 años. Mientras Manta, con el operador nuevo, subió de 600,000 toneladas métricas de carga movilizada hace 6 años, ahora ya maneja 1.200.000. El puerto de Esmeraldas bajó de 900,000 a 100,000, o sea, ya no existe casi ese puerto. Necesita un operador de puerto, nosotros dejamos ahí ese proceso en perfil. Lo mismo puede suceder con el sector eléctrico, debe suceder con el sector eléctrico, lo mismo con el sector de la salud. En otros países los hospitales son concesionados al sector privado, pero desde este punto de vista, ojo, que no se confunda, una cosa es administrar el bien, es decir, el cascarón, es decir, el edificio y las instalaciones. ¿Okay? Otra cosa es que el ministerio pueda, a través de sus doctores, generar el servicio de salud. Eso es otra cosa. Claro. Pero el bien raíz, que estos hospitales funcionen bien, que tengan los medicamentos, de que nunca se vaya la luz, de que esté limpio, etcétera, eso lo puede manejar el sector privado. Y lo mismo sucede para el sector carcelario. Hay cárceles en países como México completamente concesionadas al sector privado, donde ellos manejan la infraestructura, ¿ok? Y proveen este servicio, ¿ok? Y la rehabilitación obviamente la maneja el Estado. Entonces, hay modelos de gestión en todos lados, no tenemos que reinventar la rueda ni el agua tibia, Pedro Clotario. Perfecto, mi querido Darío. Oiga, ese fondo que usted tiene y con esa agua inmensa, eso es lo que necesita el Pauta ahorita para salir de esa crisis. Muchísimas gracias, Darío Ford. Gracias, Pedro Clotario. Es un fondo de pantalla, creo que es el puente en San Francisco, pero es porque tengo toda esa regulación. Es todo el agua que necesitamos ahorita en estos minutos de crisis, Darío. Eso es lo que... Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para usted también, mi querido Darío Herrera, ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Nosotros a todos ustedes les estamos agradeciendo por su amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.